Señores, tenemos con nosotros el día de hoy al licenciado Juan Carlos López Pérez, quien es un profesional de la economía, consultor, docente e investigador. Tiene maestrías en economía aplicada y políticas públicas. Hermano, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento tanto a los arquitectos Taveras como Morel por la invitación a este programa que ya tiene más de 7 años y especializado para esa audiencia que nos está escuchando. No ha dado seguimiento. Ey, conoce la data. Se documentó. Hizo la tarea. Qué bien. Excelente. Licenciado. A ti. Sí. Licenciado, vamos a entrar en materia de una vez. Y voy a, Morel, si me lo permite. Adelante, claro. A arrancar con esta pregunta. ¿Qué está pasando en términos económicos con el sector de la construcción? Bueno, en términos económicos, en realidad es un sector muy importante. O sea, casi el 13% de la economía nacional en el PIB, medida por el PIB, es el del sector construcción. Y bueno, en la coyuntura reciente, en los últimos meses, hemos visto que ha habido un fuerte decrecimiento del sector. ¿Qué porcentaje en el PIB? El peso que tiene el sector en el PIB ahora mismo es un 13%. 13. Y el dato que salió de enero del índice mensual de actividad económica mostró que en términos interanuales, o sea, comparando enero del 25 con enero del 24, el volumen del sector de construcción bajó un 7%. Wow. Eso lastró el volumen a nivel agregado de la economía, que solamente creció un 2.2%. Para que ustedes tengan una idea, el sector de construcción siempre es un sector muy dinámico y tiene muchos encadenamientos. Entonces, obviamente, el resto de la economía estuvo creciendo 3,5%, 4%, pero la construcción bajó. Y no es algo solo de este último mes, sino que ya viene arrastrándose hace varios meses. Si uno comienza desde octubre hasta enero, en términos de volumen, el sector de construcción ha bajado un 3%, cuando todo el resto de la economía ha estado creciendo 3,5%, 4%. O sea que ese comportamiento disociado llama mucho la atención. Incluso en diciembre prácticamente cayó casi un 10% el sector de construcción. O sea que es una situación atípica. Cuando el mes que más debería subir es diciembre. Sí, la verdad es que el mes de diciembre normalmente hay mucha actividad, mucho dinamismo, pero sí, las cifras recientes no han sido muy positivas realmente. En el caso de lo que es ese 3% de su 100%, que comúnmente debe decir en ascendente, ¿pudiéramos atribuirle ese tipo de baja en la parte de esos índices al alza de los materiales de la construcción específicamente? Mira, es una buena pregunta. En realidad, si uno separa un poco la dinámica que tuvo post-COVID, ¿no? Después de la pandemia, obviamente el COVID fue un shock importante para toda la economía. El sector de construcción fue de los sectores que más rápido rebotó y de manera más fuerte. O sea, el crecimiento que hubo en 2021 fue por encima del 20%. Es verdad que había caído bastante en el 2020 por la pandemia, más de un 10%. Pero lo que ha ocurrido desde ese momento fue que hubo inicialmente un fuerte aumento de precios. O sea, estuvo creciendo los precios en el sector, estuvieron creciendo a ritmo de 15, 20%, tanto en el 20, 21 y 22. Ya en el 23 un poco se estabilizaron, se mantuvieron a la baja y todavía hasta principios del año pasado, pero ya desde mediados del año pasado otra vez han retomado un poco la tendencia al alza los precios. De hecho, en enero crecieron el índice de costo directo de vivienda, creció más de un 3,5%. Sí. Y ahora mismo interanual está creciendo un 6%. Entonces, yo no le atribuiría totalmente el efecto a precio, porque obviamente comparar un crecimiento de precios de un 5 o 6%, cuando en la pandemia hubo un momento que creció 12, 15, 20%, pues ahora están creciendo. Es verdad que eso es casi el doble de lo que crece el IPC, o sea, la inflación general en la economía, pero no creo que esa sea la única causa. De hecho, yo posteé hace unos días en X, ¿no? Que ahora hay que decirle X. Se me es difícil decirle X, pero... Claro, que un indicador... Twitter. X. No, porque estamos hablando de X. No, mira, yo sé que es Twitter, pero para que la gente comprenda. Sí, claro. Los nostálgicos lo llamamos Twitter. Exacto. Le ponía que un indicador fundamental en el sector construcción es el tema de las ventas de cemento. Y cuando uno ve el volumen de ventas, o sea, la cantidad, para que lo entienda la gente, la cantidad de fundas de cemento que se vendieron en 2024, fueron exactamente las mismas que se vendieron en 2021. O sea que 3 años después el crecimiento fue 0. Y eso obviamente está atado a que en estos últimos 3 años el crecimiento en el sector fue solamente un 1.6%. O sea, por eso compró y sale en 2024, fue esas declaraciones.
que el sector construcción fue nula el crecimiento. Sí, no, en 2023 el crecimiento 23. fue casi nulo, Ajá. fue 0.9% solamente, y el año pasado fue un 2.1%, o sea, fue un crecimiento muy bajo. Tengan una idea, históricamente el sector de construcción crecía a tasas, cuando digo históricamente me refiero a las últimas 5 o 6 décadas, crecía a tasas de 7, 8%, de hecho, antes de la pandemia, los últimos 7 años antes de la pandemia, el crecimiento fue 11% anual. Wow. Fíjense que pasar de ese crecimiento al crecimiento que estamos teniendo ahora es un cambio muy fuerte y obviamente eso se resiente no solo en el sector de construcción, sino todos los otros sectores relacionados a la economía. Tengo una pregunta que hasta a mí me llama la atención. Mira qué pasa. Comúnmente la gente habla del crecimiento. El gobierno habla del crecimiento. Son crecimientos diferentes. Pero el índice de lo que es el crecimiento o el decrecimiento de lo que son los aspectos de la construcción se mide por la formalidad general, por la data de la formalidad. Porque hay una franja que es informal que nadie la mide. ¿Cómo yo sé directamente cómo esa franja tiene incidencia o no en lo que es el crecimiento de la productividad interna del país cuando esa franja no se mide? Compra de materiales. ¿Cómo se mediría esa parte? Sí, mira, es una buena pregunta. Sí. En realidad, todos estos datos que estoy mencionando vienen de datos del PIB, de las cuentas nacionales. O sea, que para que tengan una idea los televidentes, el PIB es una medida que agrupa toda la producción de bienes o servicios que hay en la economía. Y hay un enfoque que se puede ver a nivel de sector económico, que es el valor agregado sectorial. Y ahí, obviamente, no solo para construcción, para todos los sectores se toma en cuenta todo el sector, tanto lo formal como lo informal. Entran. Claro, entra todo. Sobre todo eso es relevante en un sector como la construcción, donde en términos de informalidad laboral es más de un 80, casi un 85%. Pero ¿y cómo se mide? Porque si no hay data establecida... Claro, lo que se hace es básicamente se toman una serie de indicadores clave. Uno, ya lo mencioné, el tema de la demanda de cemento, pero también no solo cemento, se ve pintura, varilla, todos los materiales sí, en sentido general. Se ven también el tema de la construcción propia del gobierno, o sea, la inversión pública, eso también se toma en cuenta. Y una parte relevante que es el tema del financiamiento que va hacia el sector, tanto desde el punto de vista productivo, o sea, a los constructores, como desde el punto de vista de los consumidores, la parte de los préstamos hipotecarios. Sí. ¿Okay? Entonces, todo eso se junta y eso es lo que te permite dar ese indicador de PIB en el caso de la construcción y del resto de los sectores. Con el tema del mito sobre el sector público que aporta más que el sector privado, ¿qué hay con relación a eso? Mira, es un... ¿Cómo mito? Es un mito, atiende. Es un mito porque... ¿Por qué es un mito? Vamos a ver. Bueno, yo le mencioné ahorita que el peso del PIB de la construcción era 13%. Y cuando uno lo ve a nivel internacional con datos... 13% en función al 100% al 100% de la economía. Y eso tú lo ves a nivel internacional... No está mal. No está mal. A nivel internacional es de unos 10 países del mundo donde más pesa el sector de construcción. Estamos un poquito por debajo de Panamá, pero obviamente un 13%. ¿La métrica por dónde anda a nivel mundial? A nivel mundial la métrica anda entre 6 y 7%. Ah, pues aquí duplicamos entonces. Sí, o sea, es un sector que acá es muy relevante. De hecho, el PIB en construcción de aquí puede ser del tamaño del PIB total de algunos países chiquitos de América Latina. Yo digo que el sector construcción aquí es el principal. Sí, o sea, pasa, para que tengan una idea, le pasa a comercio. O sea, sí. el PIB de construcción acá pesa más que el PIB de comercio, o sea, que es bastante. Entonces, en el caso del sector público en particular, que tu pregunta, tu inquietud, la gente tiene esta percepción de que es relevante porque está asociado obviamente a los servicios públicos, a la infraestructura de carretera, de hospitales, de escuelas. Pero en realidad, si uno ve la inversión, la formación bruta de capital fijo, que es el nombre técnico, el 88% es privado. El 12% es público solamente. Aguanta. ¿Cómo? O sea, de toda la inversión total que se hace en la economía, el 88%... O sea, en la economía de la construcción. No, sí, en la economía en sentido general, pero lo que es el componente de inversión. De inversión. El 88% es privado. Es privado, del sector privado. Y eso pasa mucho en la economía. La gente se le olvida que el tamaño del gobierno, por ejemplo, cuando uno lo mide respecto al PIB, es menos de un 19%, es 18%. O sea que todo el resto, más del 80-85% de la economía, es privado. ¿Cómo sacamos esa información? ¿O cómo tú te das cuenta de esa información? ¿Con qué informaciones? Bueno, esas siguen siendo informaciones de las cuentas nacionales del Banco Central. Eso lo produce el Banco Central. ¿Son data que están ahí del Banco Central? Sí, es data que está pública, que pueden entrar. Ahora mismo ya están cerradas los datos del 2024 completo y salieron los datos preliminares de enero. Y es dato que está accesible ahí, o sea, no es nada, ningún invento. Un paréntesis ahí. ¿Usted acepta llamadas? Sí, claro. Concluya esa parte y vamos a tomar esta llamada. Sí, y claro. luego nos vamos a una pausa, que nos queda una todavía. Entonces, claro, el tema de la inversión pública es un elemento que siempre es dinamizador, obviamente, de todo el sector,
Pero es importante en un sector que tiene mucha volatilidad. El sector normalmente, aunque yo dije que ha aumentado mucho su crecimiento, y si uno ve hace 15, 20, 25 años atrás, ese peso que yo te decía de 13% era solo una tercera parte o la mitad. O sea, ha ido creciendo mucho en el tiempo. Y el sector público, de nuevo, tiene su rol, tiene su importancia. Y ahí siempre acotar que lo que ha ocurrido en los últimos años, no solo en esta administración, sino incluso en la administración anterior, del gobierno anterior, es preocupante porque el nivel de gasto de capital, que es como se mide la inversión pública, para este año lo que está aprobado es solamente un 2.2% del PIB. Para que tengan una idea, en los años 90 ese porcentaje fácilmente era 5 o 6% del PIB. Y a principios de los 2000 era un 4%, o sea que ha bajado bastante. Vamos a tomar esta llamada antes de irnos a la pausa. Buenas tardes. Estamos conversando con el economista Juan Carlos López. Sí, buena. Yo le quiero preguntar una cosa al señor. Va bien dos cosas. Estos aranceles que está poniendo Trump en ese país, ¿nos afectará en la construcción a nosotros? Y otra cosa, estos escándalos que han habido con diferentes constructoras, ¿no ha afectado también el crecimiento de la construcción? Muchísimas gracias. Quédese en el aire y él le responde. Sí, bueno, son buenas preguntas, muy diversas, pero buenas preguntas. En el caso de los aranceles de Trump, evidentemente son aranceles que van más destinados a las importaciones que hace Estados Unidos, o sea, serían las exportaciones de República Dominicana. El sector construcción es un sector que a diferencia, por ejemplo, de lo que puede pasar con turismo, zona franca, incluso minería, que son sectores que van mucho hacia la demanda externa, el sector construcción va mucho a la demanda interna. Entonces, en principio, el único tema que podría haber es si hay reciprocidad de muchos países, de poner aranceles también a los productos norteamericanos. Obviamente, la República Dominicana no va a hacer eso, esa no va a ser la respuesta de la República Dominicana, sobre todo tenemos un tratado de libre comercio. Sí. Por lo tanto, puede ser que los efectos sean relativamente acotados, ¿no? Que sean muy marginales, muy menores. ¿Y la parte de las empresas? Sí, mira, en la parte de las empresas es muy interesante porque hace unos días también tenía el comentario del tema de la dinámica de los permisos que se da en el sector construcción, que es un indicador muy importante de la parte privada. Obviamente la parte privada es una parte totalmente de mercado, a diferencia de la parte pública. Y ese tipo de escándalos que menciona el señor que nos llamó, sí afectan, yo creo, un poco la imagen. Sí, y sí, obviamente hay que ser muy cuidadoso, hay que tener mucho cuidado porque cualquier transacción que se hace entre privados requiere que haya claridad entre los términos que se hacen en eso y obviamente afecta porque el caso sobre todo de los apartamentos, ese tipo de proyectos, pues requiere que estén muy claros los términos y las condiciones que hay en la negociación. Perfecto, vamos a hacer una pausa brevemente, no se muevan señores, que continuamos con el invitado de la tarde. Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio. Ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. Shooters Quisqueyanos, una compañía con más de 20 años especializada en la fabricación y comercialización de carpintería en aluminio en República Dominicana. Contamos con modernos sistemas de operación a distancia, apoyándonos en tecnología inteligente. Dentro de nuestros principales productos destacan ventanas y puertas monoblock, louvers fijos y móviles, mallorquinas, mosquiteras fijas y enrollables. Estamos ubicados en la avenida Gustavo Mejía Ricard 169, en el Distrito Nacional, con sucursal en Punta Cana. Llámanos al teléfono 809-732-6739 o escríbenos a info@sq.com.do. También estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Shooters Quisqueyanos, el cierre para tus proyectos. ¿Necesitas precisión y calidad en servicios metalmecánicos? En Steelmaster hacemos realidad tus proyectos. Ofrecemos corte con cizallas tipo CNC, oxicortes CNC y cortes con láser CNC para asegurar cada detalle en tus proyectos. También realizamos doblados y rolados de acero adaptándonos a tus necesidades. Steelmaster, tu maestro en acero. Llámanos al 849-460-8253 y comencemos a construir juntos. Steelmaster, la solución a tus necesidades metalmecánicas.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Señores, continuamos en Arquitectura Radial y volviendo ya nuevamente con nuestro invitado de la tarde, quisiéramos aprovechar el momento para poder hacer algún tipo de cierre y más con relación a un tema tan importante como este, para poder hacerle algún tipo de acotación a nuestro público y más con esas famosas interrogantes que tienen que ver con las situaciones de la parte económica de la construcción. Sí, pero esa acotación que va a hacer, vamos a mezclarla con una pregunta directa. Claro. La mano de obra ilegal, que ahora tenemos un lío con el tema de las exportaciones, la deportación de la gente, y el mito del pago salarial de los trabajadores de la construcción. ¿Qué tan mal se paga en la construcción? Sí, mira, sí se paga mal. Es un tema de que a veces la percepción no es tan congruente con el dato, ¿no? Cuando uno ve los datos de la Tesorería de Seguridad Social, que obviamente cubre la parte formal, tú tienes que para enero, que es los últimos datos que salieron, el salario promedio de los 80,000 más o menos trabajadores que hay en el sector de construcción es cerca de 36,000 pesos al mes. Y eso es muy similar, un poco por encima del salario promedio general, claro, de todos sí. los 2.4 millones de trabajadores formales que hay. A un arquitecto junior le pagan 25. Entonces, claro, hay esta percepción porque evidentemente más del 80% del empleo es informal. De hecho, el sector de construcción el año pasado fue uno de los sectores que más creció la cantidad de trabajadores, la ocupación creció más de un 7%. Pero en general el tema salarial no es un tema tanto así como lo ve la gente. O sea, hay un poco más de percepción quizá no muy fundada en datos sobre ese tema. Y yo quiero cerrar con un par de puntos relacionados con eso. En primer lugar, las proyecciones que hay para el primer trimestre. O sea, ya cerramos marzo, hace unos días en esta semana. Tenemos 2 minutos. Tenemos 2 minutos. Entonces, básicamente pienso que aunque el dato de febrero también va a ser un poco malo, igual que el de enero, probablemente en marzo hay un rebote estadístico porque el marzo del año pasado no fue muy bueno. Quizá quedemos en crecimiento cerca de nulo en el primer trimestre. Los precios, ya lo mencioné, van a crecer en torno a 5 o 6% interanual. Hay unos datos relacionados con las ventas de la DGI que son bien interesantes. El sector construcción ha sido de los sectores que más ha estado creciendo en enero, febrero. Las ventas están creciendo entre un 11 y 15% respecto al año pasado. A nivel general están creciendo en torno a 9 o 10%. ¿Eso cierre de compra y venta? Eso se refiere más a ingresos relacionados con compras que hace el sector. Bueno, es una mezcla, ¿no? Son egresos por compra, pero también ingresos por venta. Básicamente está relacionado con todas las operaciones propiamente de las empresas constructoras. Y bueno, otro tema relacionado con eso, que también es algo que no se discute mucho, el tema financiero del sector de construcción, que ya lo mencioné hace un rato. ¿Tasas de interés? Las tasas de interés en realidad están un poquito por debajo de las tasas de interés comerciales promedio, que eso es algo que la gente no conoce, pero igual son tasas de interés reales altas, son más de entre 13 y 14%, estamos hablando de más de 10% en términos reales, y obviamente el sector es un sector muy apalancado en financiamiento, por lo tanto, aunque el crédito ha estado creciendo bien, ha estado creciendo más de 15%, tanto en pesos como en dólares, por encima del general también. Pero hemos visto recientemente en marzo un poquito un aumento de las tasas de interés hipotecarias, no mucho, pero ha habido un aumento. Entonces, para que ahí ya con eso yo creo que tenga una panorámica general tanto de los volúmenes, como de los precios, como del tema de los factores que se usan. Pues de acuerdo a todo eso, entonces el sector construcción no va en picada como entendemos. Es que yo creo que hay una especie de bipolaridad, ¿no? Hay cosas que están un poco bastante en términos muy mal, muy de recesión, y otras que no están tan mal. Está buena, es bipolaridad en la construcción. Pero está bien, ahí con eso, con esa bipolaridad vamos a cerrar ya el programa de hoy, a sabiendo de que el sector de la construcción sigue siendo el sector puntero del país, y aprovechar y agradecer por la participación. Quiero saludar al hermano de Juan Carlos, que es José López, que también está aquí, el ingeniero, un experto en materia también, que nos ha retroalimentado en la pella constructiva, también parte fundamental, y ahí vamos. Muchas gracias, y estamos a la orden para cualquier otro plan. Asesor oficial de Arquitectura Radial. Excelente, ya, oficializado. Señores, hasta aquí Arquitectura Radial. Nos estaremos viendo ya el próximo fin de semana